El 30 de abril es el día último para presentar la declaración anual de personas físicas. La de personas morales venció el 30 de marzo. De marzo, ok. Personas físicas. Una persona física es alguien, una persona que por sí sola tiene actividades. ¿O cómo definimos una persona física? Una persona física es como tú, como yo, una persona que en otros países le llaman persona natural, Okay. que para efectos fiscales tiene una actividad por la que genera ingresos y tiene la obligación de generar una declaración anual al término del año, y el SAT nos da hasta el 30 de abril para presentar esta declaración del ejercicio. Que no deberíamos de esperarnos hasta el último momento. O sea, la podemos hacer desde que inicia el año. No, fíjate que Ahora en abril. la plataforma del SAT está en evolución y se apertura el 1 de abril y a partir de ese momento. Ok, muy bien. En cuanto a dudas de las personas, ¿quiénes tienen que hacer esta declaración y cómo la tendrían que hacer? Me gustaría que tú contestaras. Sí, fíjate que dentro del padrón de contribuyentes tenemos cerca de 50 millones de personas físicas asalariadas. Y el total de personas físicas registradas al RFC suman aproximadamente 82 millones de contribuyentes. Pero de eso, solamente en el año o en el mes de abril se reciben aproximadamente 9 millones de declaraciones anuales. Es decir, un poco más de 322,000 declaraciones se presentan de manera mensual. Y nosotros advertimos también que el 1 de abril, que es cuando se abre el portal para que las personas físicas puedan presentar la declaración anual, tristemente coincidía con el cierre de las declaraciones anuales de personas morales. Ya te imaginarás, había un cuello de botella tremendo, colapsó la página del SAT porque registró poco más de 1 millón de declaraciones anuales ese día. Pero hoy en día ya está bien funcionando la página. O sea, es mejor, inicia el mes de abril y es mejor ya empezar a hacerlo y no esperarse al día último de abril, ¿verdad? Correcto. Ok. De las personas físicas que actualmente están teniendo actividades y generando sus ingresos, ¿todas están obligadas a presentar esta declaración anual? No todas están obligadas, hay algunos que tienen lo que se llama impuesto directo o impuesto definitivo. Entonces, estos son algunos contribuyentes que obtienen ingresos por premios o ingresos por estas plataformas tecnológicas basadas en Internet, que tienen un régimen muy particular. Pero como bien decía Luis, de la base de contribuyentes, la mayoría son asalariados, que son los que colapsan o los que presentan mayormente declaraciones anuales. ¿Quién es muy importante que presente antes o a más tardar el día 30 de abril? Los que están en el régimen simplificado de confianza, que se conoce como RECICO, porque una de las causales para sacarte del régimen simplificado de confianza es precisamente que no presentes en tiempo y forma tu declaración. ¿Quiénes están en régimen simplificado de confianza? Aquellos contribuyentes que obtienen ingresos menores a 3,5 millones de pesos por servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento principalmente. Es decir, aquel que tiene una pequeña ferretería o una tintorería o un restaurantito, que haya caído en este régimen porque hay algunas actividades colaterales que no permiten el régimen de convivencia con el régimen simplificado de confianza. Es decir, si yo soy accionista de una empresa, tengo una limitación legal para poder contribuir en ese régimen simplificado de confianza. ¿Qué pasa si no presento en tiempo y forma? Habilito la posibilidad de que el SAT me saque de esta plataforma. ¿Y cuál es la diferencia, Roberto? Que este régimen simplificado de confianza tiene una tasa máxima de impuesto del 2.5% sobre el ingreso, en lugar de hasta el 35% sobre tu utilidad. Entonces, para muchos es una simplificación administrativa donde del ingreso pagan directamente el 1.5%, 2%, 2.5% de impuesto y ya cumplen cabalmente con su obligación fiscal. Las personas que prestan servicios por honorarios profesionales también tienen que presentar esta declaración. Correcto, en la mayoría de los casos entran en el régimen simplificado de confianza y aquí me gustaría, Luis, que nos complemente. Sí, fíjate que este régimen simplificado de confianza en sí propiamente es un estímulo fiscal, como ya refería nuestro presidente González, pero trae por allí algunos trucos, por llamarle. Si no cumples de manera oportuna, el gobierno te va a expulsar y
de la declaración anual del 2022 que se iba a haber presentado en el 2023, a pesar de que traía una fecha ampliada, miles de contribuyentes no presentaron su declaración anual de manera oportuna y, mi estimado Roberto, fueron expulsados de ese régimen y obligados a pagar la tasa que ahorita refería Alejandro, del 35%. Ya te imaginarás, de haber pagado una tasa reducida, haber pagar el 35%, pues hay una diferencia enorme. Ese castigo, por favor, acérquense con los contadores, edúquense y presenten las declaraciones de manera oportuna de régimen simplificado de confianza. Otro truco que trae esto u otro castigo, que no tienen derecho a deducciones personales. Es decir, que no tienen derecho a deducir los gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales. Porque, insisto, ya propiamente tienen un premio, dice la autoridad, ya no te voy a premiar más. Entonces, aquellos que ahorita referías, que están por honorarios, esos serían los del régimen general de ley, los asalariados, los que tienen arrendamientos, actividad empresarial, ingresos por intereses, ellos sí, Roberto, pudieran tener derecho a unas deducciones personales que son las que ahorita referían. Que si no lo hacen, bueno, entonces empiezan como especie de castigo, ¿verdad? Además del castigo, el castigo monetario, ¿verdad? Que implica también el que te expulsen, o sea, ¿tienes que volver a hacer algún trámite o...? Sí, al expulsarte, bueno, pues ya te manda al régimen general de ley, ¿verdad? Y dentro de ese régimen general de ley ya no vas a tener el beneficio de la tasa reducida y, bueno, pues ahora sí vas a tener que comprobar. Aquí, lo triste de esto es que el castigo es retroactivo, es decir, te expulsa, pero te dice, por todo el año 2023 tendrás que recalcular tus cálculos de impuestos y ahora no pagármelos a la tasa reducida, sino pagarlo a la tasa general, que es de un techo de hasta el 35%. Tremendo problema. Pues cómo no tenerle miedo a avanzar después de todo esto, oiga, pero lo mejor es entonces estar al día. Sí, otro tema que vemos complicado es en el caso de los inversionistas, Roberto, que este año pues se están quejando amargamente. Dicen, oye, Luis Alberto, es que me sale mucho a pagar de impuestos y el año pasado pues no me salía a pagar. Entonces aquellas personas que tienen dinero invertido en el banco, por ejemplo, una persona que tiene $1,000,000 de pesos el año pasado, pues la tasa de CETES fue de alrededor del 7%. Para este año 2023 cerramos por arriba del umbral del 11%. Esto quiere decir que esta persona inversionista recibió más dinero este año. Entonces ya tienes más dinero en la bolsa de entrada. Otro factor en contra es que la inflación se cayó del casi el 8% al 4.66%. Entonces allí esta persona tiene un interés acumulable que tiene que llevar a su declaración anual. Luego también tenemos otro factor en contra, que es la tasa de retención de ISR, que también queda muy, muy enana. Para $1,000,000 de pesos estamos hablando de una retención de $1,500 pesos cuando esta persona se llevó $110,000 pesos a la bolsa. Entonces, en el caso de los inversionistas, invariablemente la fórmula los lleva a tener que pagar en la declaración anual, cuando el año pasado los llevó a una pérdida y a un saldo a favor de la retención que traían. Entonces, la gente no entiende porque lo quieren ver de manera aislada, Roberto, pero pues ¿cuánto dinero entró a tu bolsa? Compáralo contra lo del año 2022 y estamos en condiciones económicas y monetarias totalmente distintas. O sea, es tan sencillo como si percibiste más, pues tienes que pagar más impuestos. Claro. Así de simple, Roberto. Pero hay un tema importante. Si tú eres una persona que está empleado y obtuviste menos de 400,000 pesos y los intereses que generaste fueron menos de 100,000 pesos, no estás obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, esto no es una facilidad, es una simplificación administrativa también para la autoridad, para no llenarse de millones de declaraciones, porque el grueso de la población está en este sector, en este segmento económico. Entonces, ellos no tienen la obligación de presentar la declaración anual, aun y cuando hayas obtenido más ingreso por interés, porque la tasa de retención se considera impuesto definitivo. Bien. ¿Hay algún otro tema que deseen destacar? El caso de las deducciones personales, también la gente dice, oye, Luis Alberto, es que yo fui al médico, es que yo me hospitalicé y esos gastos no aparecen en la declaración anual. Bueno, no aparecen porque también a lo mejor el médico no te extendió la factura respectiva, o sí te extendió la factura, pero como estabas muy mareado, pues esta factura probablemente estamparon que fue pagada en efectivo. Y a lo mejor así ocurrió. Es decir, esta factura se fue pagada en efectivo, no es deducible para el caso de las deducciones personales. También alguien que ya está, por ejemplo, asalariado, pero que hace el esfuerzo de estudiar en una escuela privada, la universidad o el posgrado, y pide la factura respectiva, dice, oye Luis Alberto, es que no aparecen en la plataforma. Pues sí, porque allí el estímulo
se limita a lo que es preparatoria o bachillerato. Lo que es universidad o posgrado, tristemente, a pesar de que tenga la factura respectiva, no entra como una deducción anual. Es todo un mundo. Y lo mejor es tener de la mano un buen contador que nos esté orientando con todo esto. Y fíjate, Roberto, que en el marco del 75 aniversario de Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, es decir, tenemos más de 75 años asesorando a los contribuyentes y formando los contadores de profesionales, contadores de excelencia. Entonces, invitamos a tus televidentes a que se acerquen a un contador que esté colegiado al Instituto de Contadores, porque una de nuestras fortalezas es precisamente que tenemos un programa de desarrollo profesional continuo obligatorio. Entonces, todos los asociados al Instituto de Contadores tienen una capacitación continua en el área de tu interés. Hay muchas áreas de interés del área de la contaduría pública, pero esta es una de las más importantes, el contribuir adecuadamente con las contribuciones a que estamos obligados. ¿Cómo se dan cuenta las personas que está certificado por ustedes? ¿Portan alguna acreditación o cómo saber para tener esa confianza, no? Tenemos un número de asociado, Ok. y en nuestra página de internet están nuestros datos de contacto, es www.icpnl.org.mx, y estamos para servir a ustedes y a tus televidentes. Allí, nada más para agregar, existe los contadores públicos que están certificados. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos les expide una constancia. Esta constancia trae un código QR. Ese código QR tú se lo puedes compartir al tercero, a un prospecto de cliente, a otra persona, y esta persona va a poder validar que ese contador efectivamente es un contador público certificado directamente ante ese organismo, ¿verdad?, que avala esa certificación. Y eso ya nos da pues una confianza de saber que estamos en manos de alguien que sí nos va a orientar de forma correcta. Y muy brevemente quisiera pues ahora voltearles un poquito la situación, porque ya hablamos de pues lo que tenemos que hacer, pero ¿qué relevancia tiene en el funcionamiento de este país, en el funcionamiento de nuestra vida diaria, el que hagamos una acción que de repente para ustedes, como a eso se dedican, puede ser como tan sencillo como que presentó su declaración y salió a pagar impuestos y los pagó? Pero a nivel macro, ¿qué significa que todos estemos cumpliendo con esta obligación? Sí, uno de los ejes centrales de la Constitución es precisamente el que los ciudadanos coparticipen con el gobierno para el ejercicio gubernamental, es decir, para tener una adecuada seguridad pública, para tener un adecuado servicio de limpieza, un adecuado servicios públicos. El gobierno necesita los recursos y la forma en cómo coparticipamos con esto es a través del pago de las contribuciones. Entonces, en la Constitución está previsto que los mexicanos tenemos como obligación cumplir con las obligaciones del pago de las contribuciones para sufragar los gastos de la Federación, estados y municipios en que residamos. El dinero que hoy estamos aportando, en algún momento lo vamos a ver reflejado Debe estar, en nuestra vida. todos los impuestos deben estar canalizados a un gasto público. Ahora, no es para que se vaya de paseo nuestro señor presidente, sino para el beneficio de la población. Pero la autoridad fiscal está revisando la conducta del contribuyente. Te llegas a portar mal, te llegas a cambiar de domicilio y la autoridad te pone como no localizado y eso es una falta grave. Te llegan a cancelar los sellos para facturar, esto equivale a una clausura virtual, ya no vas a poder expedir facturas, si tienes trabajadores ya no vas a poder timbrarle la nómina respectiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de cómo nos conducimos en el ámbito fiscal. Es que lo vemos a la autoridad fiscal como una autoridad regañona y que nos está buscando todo el tiempo, pero la otra cara es eso, ¿no? Que ese dinero pues va para algo que al final de cuentas esperemos que nos retribuya. Roberto, a manera de recomendación de tu auditorio, el SAT tiene liberada una app que se llama SAT Móvil. Desde esa tú tecleas tu RFC y contraseña y allí de manera muy sencilla vas a poder tener un semáforo fiscal de si tu opinión está positiva o no. Es decir, esto tú lo puedes descargar. Si tienes contratado un contador antes de pagarle, voy a verificar si mi opinión de cumplimiento está positiva. Esto quiere decir que el contador o el contribuyente está presentando sus declaraciones de manera oportuna y que el SAT no ha encontrado ninguna inconsistencia. Esto sería importante hacerlo cuando menos una vez al mes. Muy bien, ¿cómo se llama la app? Rápidamente. SAT Móvil. Lo encuentran en las utilerías de tu celular. En la tienda de aplicación. Claro. SAT. SAT Móvil. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos de regreso porque pues hay que seguir orientando a la gente.
Claro, Roberto, estamos a tus órdenes. Muchísimas Gracias. Fueron Alejandro González, presidente del Instituto Público de Contadores de Nuevo León, así como el vicepresidente Luis Padrón. Vamos con Estrella, tiene más información.